el Ministerio de Administración Pública dio a conocer a todas las instituciones del Estado que se elaborará hasta las 4 de la tarde del próximo miércoles. O sea que ya no es ni siquiera, anteriormente se hacía el jueves al mediodía. Bueno, pues esta vez será a partir de las 4 de la tarde del miércoles cuando se cierran las labores. Hay muchas instituciones como el Congreso que cerraron. Eso es una concesión, digamos, del Sí, una Estado, concesión. porque desde el punto de vista oficial, el jueves en la mañana no es día de fiesta. No. Sí, eso es un tratamiento. Pero el asunto de la pandemia, Lo yo del supongo. mediodía, por ejemplo, el jueves al mediodía, eso la verdad es que es poco útil porque la gente hace poca cosa. Sí. Ya tú le dices que están al mediodía hay que irse. No bien la gente llega cuando ya lo que está mirando es el reloj para irse, ¿no? No, y sobre todo que son muy pocas las personas pudiera que ser acuden. más operativos, de mayor Sí. rendimiento, el hecho de que tú le digas a la gente, bueno, que se vaya a divertir, pues que se vaya un poco temprano, pues también esa es parte de la economía nuestra, ¿verdad? El turismo interno. Desde hace 2 años, vi algunas ¿verdad? No se hacía, desde hace 2 años no se hacía una Semana Santa, o no teníamos una Semana Santa abierta como la tenemos. Bueno, tú dices por la pandemia, por el ¿no? asunto de la pandemia. Sí, yo pienso que es una manera de ir retomando la nueva normalidad. Decía... también incentivar, que decía que he visto algunas informaciones de las que están relacionadas con la gente que lleva las cifras sobre el turismo y veo que la ocupación hotelera está alta. Hablaba de 80% ayer, antes de ayer. Y me imagino que hay gente que lo deja un poco para la recta final también. Dice Juan Manuel Méndez, que es el director del COE, que regularmente en la Semana Santa se desplazan alrededor de 4 millones de personas y que en esta, por venir de 2 años de una pandemia y estar un poco más abierta, cree que va a superar los 5 millones. Bueno, que eso es una cifra bastante considerable. Estamos hablando 5 millones, alrededor del 50% de la población. 4 millones, como el 40%, es decir, sí, no deja de ser una cifra importante. Y hay que destacar que, aunque es mucha gente, hay una buena parte que no van a pueblos turísticos, sino que van a visitar a casas, familiares, a sus pueblos de origen, etcétera, porque, bueno, efectivamente eso es algo que forma parte de esa tradición dominicana de Semana Santa, pero que mucha gente vaya sencillamente a su pueblo de origen. Esa también es parte de la dinámica del turismo interno, porque uno va al turismo, pero alguna cosa gasta, nos vamos a comer por allí, compramos allí, le damos un dinerito a fulano. ¿El transporte? Transporte. Todo el que se va al interior siempre lleva algo a alguien. Eso quiere decir que los accidentes de tránsito o las muertes que se producen en Semana Santa son por accidentes de tránsito y el 72%, yo supongo que si hay más gente, bueno, pues subirá en cuanto a la cantidad de motoristas involucrados en estos accidentes y estos muertos. Hay factores ahí, pero yo siempre he creído, primero que la mayoría de esos accidentes son por imprudencia. Sí. Conductores a veces borrachos, conductores en exceso de velocidad, las guaguitas llamadas voladoras que aprovechan esos días para hacer más viajes de lo que regularmente hacen, choferes corriendo 2 y 3 viajes, ida y vuelta, entonces cansados con la prisa. Y yo creo que tal vez uno de los factores que más ha incidido de eso es la falta de control en la carretera. Porque, por ejemplo, cuando la gente regresa, le hacen ¿cómo le llaman? El carreteo. El carreteo. El carretero. Pero yo creo que más que el carreteo, la gente no se mata en el carreteo, la gente se mata yéndose individual, yéndose deprisa y a veces, bueno, tú vas deprisa y tú que vas bien, entonces te encuentras que él te abordó, te choca, Usted sabe te tira. que en los últimos meses, para no decir en el último año, pero en los últimos meses,
las carreteras han estado más controladas con agentes de la DGCET con control de velocidad. Lo único es que hay una plataforma digital que te dice dónde están los policías, bueno, pero, en el camino. no, pero fíjate que aún eso, porque eso ahora existe la plataforma, pero yo recuerdo en los años 70, más o menos, 70, 80 todavía, tú ibas, por ejemplo, de aquí a Santiago, Sí. y tú te encontrabas por lo menos con 2 o 3 puntos ¿cómo se llama? De unidades policiales. Con el control de velocidad. A veces se dice que a veces era como un simulacro porque los aparaticos no servían, pero servía como un poco como espantapájaro, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurría cuando no existía la plataforma? Bueno, que yo cuando me encontraba de frente contigo te daba un cambio de luz y decía, ahí está la gente. ¿Y cuál era el efecto? Que tú reducías la velocidad. Sí. Entonces, el propósito de esto no es meter gente presa y estar deteniendo gente y tal problema, sino hacer que la gente vaya conduciendo con prudencia, digamos, con respeto a las normas, con respeto a su propia estructura, porque a veces tú lo ves que van con niños y familia y andan como los locos. Lo que pasa es que aquí hemos llegado al punto donde ni siquiera hay claramente límites de velocidad. Los límites de velocidad aquí se han convertido en una simple referencia voluntaria del que quiera saberlo y quiera establecerlo. Pero tú lo estableces en función de los vehículos que hay. Aquí no hay ningún tipo de control ni de mecanismo posible al día de hoy para determinar las violaciones, pero mucho menos hay ningún tipo de sanción a aquellos que violan los límites de velocidad. Y eso no ocurre solamente en las carreteras, incluso en la misma ciudad, donde aquí en cualquier calle principal usted se encuentra gente que anda más de 80, sin ningún tipo de pudor. Entonces aquí lo que es eso y lo que es el consumo de bebidas alcohólicas con personas manejando han demostrado ser temas incontrolables para las autoridades. No solo para estas, para todas, pero esos dos componentes en Semana Santa se convierten en amenazas importantes, no solamente para el que se aventura a incurrir en ese tipo de prácticas, sino también para terceros que están en el medio y que se pueden convertir víctimas de este tipo de con el alcohol y con el asunto. Yo siempre recuerdo, a ver, yo fui a Wimbledon, a Londres, y entonces, como eran invitados especiales, nos daban un servicio de transporte desde el hotel a Wimbledon, ¿verdad? Entonces, teníamos que hacer un pequeño redondel cuando llegábamos al edificio para llegar al sitio donde iban a recibir ahí. Entonces ahí decía 10 kilómetros por hora, tú no podías ir más de velocidad. Entramos, no iba ningún vehículo, el tipo entró, fue ahí, hizo ese recorrido a 10. Yo iba con un amigo de Costa Rica y digo, si fuese allá, un chofer de nosotros metería 50 kilómetros porque no hay nadie. Para él no hay nadie. Ahora, la prevención es que ese redondel está a su alrededor, hay estacionamiento. Y de ahí puede salir un niño corriendo, puede salir una persona, y si tú no andas con cuidado, pues atropella a la persona. Eso es así. Mire, como nos pasó aquí una vez, que vino una muchacha de Londres, de la ITF, o una Copa Davis que teníamos. La hospedamos en el Sheraton. Ella, inglesa al fin, vio una raya de peatones, ella caminó. Pues un carro que fue al hotel la chocó. La lanzó al suelo, la chocó. Porque ella respetó la regla, pero él no. Él no. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. Y yo creo que es las normas, hacer que la gente cumple las normas. Y la otra cosa que hemos introducido aquí es entonces el sentido del derecho. Todo el mundo tiene derecho, pero nadie tiene responsabilidad. Así es. Y yo le digo a usted una cosa, el derecho surge después de la responsabilidad. Eso es así. Eso es no así. antes.